Nos encontramos hoy con la doctora Cecilia Gilbardo, al cual vamos a hacer una serie de preguntas sobre los primeros pobladores de nuestra localidad en este proyecto investigativo para el área de investigación. Primeros pobladores de nuestra localidad. ¿Qué sabe usted sobre los primeros pobladores de la localidad de Betulia? Bueno, en esencia, el municipio de San Juan de Betulia ha tenido tristemente que reconstruir su historia basado en la tradición oral, es decir, el recuento que hacen los abuelos y las personas mayores a quienes se les ha preguntado, pero los datos que se tienen sobre quiénes exactamente fueron los que vinieron a hacer, porque aquí no se puede hablar de una fundación, Betulia no fue fundado. Este fue un pueblo que se organizó a través de la formación de familias que venían de poblados como Pileta y de algunas otras comunidades cercanas en aquel entonces, y que tuvieron un asentamiento en el punto que hoy se conoce como el Reparo del Pleito, que está ubicado más arriba de ese punto que se conoce como el Pozo Nuevo, el Conejo, en fin. A ese sector llegó una familia con unos viajeros de apellido Gil, quienes formaron sus respectivas familias y luego de matrimonio y de un paso ganadero, debemos tener en cuenta que el punto más importante de aquí de las Sabanas, que era, digamos, la capital de las Sabanas, era la villa de San Benito Abad. Entonces, hacia ese punto se movía el comercio, se movía todo lo que tenía que ver con aspectos importantes de esa época, y por eso mismo los primeros pobladores de esta comunidad se puede hablar básicamente de apellidos. La tradición habla de un señor Pedro Celestino Gil, y habla de una familia Macareno, y habla de los hijos de esta familia, que fueron unos mellos, gemelos, apellidos Gil, los cuales se habla de Juan Julián y Juan Gregorio. Entonces son estas personas quienes a su vez tienen a otros hijos y llegan aquí a esta comunidad, pero el pueblo nace en el Reparo del Pleito o Loma del Pleito, en ese punto específico, y se trasladan a lo que es hoy conocido como Betulia, luego de un matrimonio que se da entre uno de sus descendientes, don Isidro Gil Macareno, o Jaraba, mejor dicho, que se casa con Florencia Ortega, una señora que ya vivía para esta zona del sector de Villa López. Entonces son, digamos, los aspectos fundantes que le dan origen a esta comunidad. ¿Qué nombres ha tenido nuestra localidad? La historia de Betulia precisamente se divide en esas tres formas de haber sido llamada a nuestra comunidad. El primer nombre que recibe es Caja Afuera. Este es un nombre muy antiguo, que se ha encontrado incluso en escrituras del año 1628, y que obedece básicamente al hecho de que aquí quedaba una espesa montaña que era llamada los Montes de la Caja. Incluso en las escrituras aparece como Montes de la Caxa, porque se escribía con X. Y dieron esos Montes de la Caxa la posibilidad de que ese poblado que quedaba dentro de esa espesa montaña se llamara Caja Adentro, y este que quedó en una parte de sabana o un punto bastante, digamos, de planicie, de llanura, que no estaba en esa espesura de la montaña, se llamara Caja Afuera. Hay que decir que Caja Adentro pasó a ser Villa López, y Caja Afuera, que es este poblado, pasó a ser Betulia en el año 1933. Por una gran reunión que hizo la comunidad, votaron y escogieron un nombre, donde un sacerdote muy querido de esta comunidad, que era el monseñor Carmelo Percy Vergara, opinó que debía darse esa elección, cambiarle ese nombre, porque ya la gente iba creciendo y era muy feo Caja Afuera les parecía como un nombre poco apropiado. Entonces apareció la oportunidad de ponerle el nombre de Betulia. Posteriormente, del año 1933 hasta el año 1968, que fue corregimiento, tenía el nombre de Betulia, pero en el año 68, al ser elevado a la categoría de municipio, inmediatamente se procede al cambio agregándole el San Juan, y quedó convertido, como se conoce hoy, en San Juan de Betulia desde el año 1968, en la ordenanza número 28 de ese mismo año, de noviembre de ese mismo año.
¿Por qué se escogió este sitio para ubicar a nuestro pueblo? Por conveniencias de los habitantes, porque indudablemente ya se convertía en un punto mucho más fácil para la cercanía con Corozal, que ya había sido fundado en 1775, la cercanía con Cincé, que también ya era un poblado importante con el cual había algún tráfico, porque ese ganado tenía que llegar a la ciénaga. Entonces, por conveniencia y también por el hecho mismo que les contaba al inicio de ese matrimonio que se da entre un hijo de aquella familia que venía de y una hija de esta familia Ortega que vivía hacia este lado, en esta parte de Tigre y estas haciendas que quedan por este sector hacia Villalópez. Entonces, ese matrimonio oficia o propone la posibilidad de que en nuestra plaza principal, que ustedes pueden ver allí qué familias viven, y precisamente son Giles, donde vivía don Isidro Gil de la Barrera. Creo por historia y por las investigaciones que allí nació el primer betuliano, o la primera familia betuliana vivió allí. La otra casa fue habitada por un Gil Jaraba, que se casó con otra familia Barrios, y que habitaron en la casa que es donde vive hoy la señora Amira Gil. Y por supuesto acá en la casa que hoy habita don Ramiro Macareno, también esa fue de las primeras casas que hubo aquí en Betulia. Entonces, de paso, el marco de la plaza, que era una sola plaza, no había Plaza de la Cruz, sino que había una gran cruz que pusieron por iglesia antes de que estuviera la iglesia de hoy, fue trasladada a este sector de acá, y la calle real era esta que pasa por aquí por el frente de mi casa, pero coge la vía hacia lo que es hoy el barrio Pozo Nuevo y pasa por todo el Pozo Nuevo, que es la calle que entonces conducía hasta Cincé, sin que hubiera carretera por acá, porque la salida era por Villalobos. Entonces, el traslado aquí indudablemente ya obedece a factores de ese matrimonio y a la necesidad de organizar una población mucho más fácil, mucho más cercana a todo este movimiento que se daba en este sector. Brevemente, ¿cuáles fueron las razones por qué se dio ese nombre de San Juan de Betulia? La historia dice que porque ese día en que hubo la unión era el día del patrón San Juan Bautista. Otros dicen porque era un nombre apropiado. ¿Qué dice usted? Bueno, básicamente debe tener un origen en los fundadores. Parece que la celebración religiosa a San Juan ya venía de tiempos anteriores y probablemente por los Juan Giles y por estas familias que se fueron ubicando en este punto. Lo que se ha recogido de los datos históricos que avanzan es que tiene que ver con la importancia que para esos primeros pobladores tenía San Juan como patrono. Y de allí, pero también hay una situación. El otro nombre que se pensó para Betulia era Ávila, en honor a Santa Teresa de Ávila. Pero sucede que por confusión del apellido Ávila con Avilés, el gentilicio, con el apellido Avilés, facilitó entonces que ganara Betulia en la primera reunión que hicieron para ponerle Betulia, y el agregado San Juan ya fue de los promotores del municipio, quienes tomaron esa tradición que tenía el municipio o la comunidad de festejar a San Juan, que viene desde las primeras épocas desde el pueblo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cecilia Gil, principalmente por atendernos y por ayudarnos en este proyecto investigativo. Bueno, yo deseo que esta investigación no solamente los motive a ustedes a seguir averiguando sobre nuestra historia, sino también a querer más a Betulia, a que el proceso que hoy están viviendo sea para que ejerzan un liderazgo desde donde están como jóvenes, para que la historia de Betulia se la apropien y tengan un mayor sentido de pertenencia. Muchas gracias a ustedes también.